Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre los microprocesadores y la tarjeta madre. El objetivo de este video es aprender o reforzar conocimientos al respecto de los microprocesadores y de la tarjeta madre. Para este video decidí hacer una investigación exhaustiva y tomar ciertos puntos que en lo personal me parecieron relevantes e importantes, como lo podrían ser su definición de cada tema, sus tipos, sus funciones, sus características, su historia, etc. Lo que espero de esta investigación realmente es poder aclarar dudas que llegasen a surgir a lo largo de la investigación y así poder resolver cada duda que se llegase a presentar. Comenzaré hablando sobre los microprocesadores. ¿Qué es? Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas, cálculos para permitir la ejecución de los programas, desde el sistema operativo hasta el software de aplicación. Un microprocesador puede operar con una o más CPUs, unidades centrales de procesamiento, constituidas cada una por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y una unidad de cálculo, en coma flotante o coprocesador matemático. Asimismo, se halla generalmente conectado mediante un zócalo a la placa base o tarjeta madre, junto con un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales de disipación térmica y un fan cooler ventilador interno, mientras que un mismo procesador puede contar con uno o más núcleos físicos o lógicos, en los que se lleva a cabo toda la labor de cálculo. Un mismo sistema informático puede disponer de varios procesadores trabajando en paralelo. ¿Cuál es la función del microprocesador? La función del microprocesador es la de capturar, interpretar, cumplir instrucciones y operar como calculadora del sistema, pudiendo hacer operaciones aritméticas y también operaciones lógicas entre conjuntos comunión OR o intersección AND. Características de los microprocesadores. Los microprocesadores asemejan una pequeña computadora digital en miniatura, por lo que se presenta su propia arquitectura y realiza operaciones bajo un programa de control. Dicha arquitectura se compone de encapsulado, que es una cubierta de cerámica que recubre el silicio y lo protege de los elementos como el oxígeno del aire. El caché es un tipo de memoria ultra rápida disponible para el procesador, de modo que no emplee memoria RAM, sino cuando sea necesario, ya que en los varios niveles de la memoria caché se guardan datos en un uso para su recuperación inmediata. El coprocesador matemático es llamada la unidad de coma flotante, es la porción del procesador que se encarga de las operaciones lógicas y formales. Registros, una memoria breve de trabajo en el procesador diseñada para llevar el control de su propio funcionamiento y condiciones. Los puertos son los conductos que permiten al procesador comunicar la información con el resto de los componentes del sistema. Ahora voy a hablar sobre los tipos de microprocesador. Hay muchos tipos de microprocesadores, pero la división más habitual es aquella que discierne entre procesadores de núcleo simple y aquellos de múltiples núcleos. Los procesadores de un solo núcleo hacen labores sencillas. Ese único núcleo cumple con todas las funciones del computador. No obstante, este único núcleo puede colapsar en caso de ser muy exigido, sobre todo cuando la máquina debe hacer multitasking o multitarea. Para solucionar lo anterior, se crearon los procesadores de dos núcleos. La idea es que cada núcleo haga una tarea independiente, es decir, los núcleos se reparten las tareas que hacen. Es así como encontramos la más grande variedad de procesadores en la actualidad, ya que los hay de 2, 4, 6 y hasta 8 núcleos. Estos últimos son en verdad muy potentes, siendo usados con fines muy ambiciosos, tales como complejos programas de CAD, diseño gráfico o gran cantidad de cálculos enrevesados. Hay una enorme cantidad de microprocesadores. En dado caso, en el mercado preponderan los que son manufacturados por dos fabricantes principales, los cuales son AMD e Intel. Este par de fabricantes elaboran la siguiente gama de procesadores para ofrecerlos al público en general. Los microprocesadores de Intel. Esta empresa tiene una amplia tradición, ya que es muy popular, y por eso he decidido hablar principalmente sobre esta empresa, ya que tiene un enorme listado de todos los tipos de procesadores, de cuáles son reconocidos o cuáles se les conocen más. Como número 1 se presenta Pentium. Son los procesadores de un solo núcleo con los cuales empieza a darse a conocer. La última versión es el Pentium número 4. Son sencillos, aunque en su época llegan a causar un verdadero furor.
muy buenos equipos tienen la ventaja de que se recalientan poco y no obstante han quedado obsoletos, pero ahora se usan en computadoras con más de un núcleo. Como número 2 se encuentra Celeron. Los microprocesadores Celeron son la gama baja de Intel, son los más económicos y esos permiten a la empresa ganarse un mercado, ampliar sus compradores. Comparados con potentes procesadores actuales parece que gozan de poca potencia. Como número 3 se encuentra Core 2 Duo. Se trata de procesadores que tienen más de un simple núcleo. En tiempos recientes aparecen versiones que hasta cuentan con 6 y hasta 8 núcleos, ideales para las multitareas. Cuando se les agrega una tarjeta gráfica potente, logran ser de gran potencia y se usan para la minería de monedas virtuales en la red. Y por último está Centrino y Pentium M. Son procesadores pequeños y de poco calentamiento, se usan para laptops muy versátiles, no obstante se ha logrado colocar microprocesadores de varios núcleos en portátiles. Esto deja a estos computadores a la saga aunque son de mucha demanda. Ahora hablaré sobre los microprocesadores de AMD. Esta empresa se yergue como la competencia de Intel, no obstante no logra superar a Intel en popularidad. Se dice que estos procesadores se calientan mucho, pero tienen defensores, entre quienes se dedican al diseño gráfico. Como número 1 se encuentra Athlon. Son los más sencillos, equivalente a un Pentium, no solo de bajo costo. Uno de los problemas con AMD es que suele ser un tanto más costoso que los procesadores de Intel. No obstante, hay una buena cantidad de adeptos de estos procesadores. En segundo lugar se encuentra Duron. Es la versión de bajo costo de AMD, equivalente a los Celeron de Intel. Hay que decir que son bastante económicos, lo cual compensa los costos de Athlon. Por eso les dieron una buena competencia a la gama baja de Intel. Sigo con Athlon de 64 bytes. Diseñado para trabajar con Windows de 64 bytes, un procesador muy bueno, no se puede negar que catapulta a AMD entre los buenos estándares de rendimiento. Es una buena medida, su aceptación obedece a que hace excelentes labores gráficas y hay que recordar que en tiempos recientes el uso de video es muy solicitado por los usuarios. Y finalmente se encuentra Sempron y Turion. Son los procesadores para máquinas portátiles. Su problema es que se calientan mucho en este segmento. Parece que Intel lleva cierta delantera en ese aspecto. Estos fueron los principales procesadores que fabrican tanto AMD como Intel. En épocas recientes han aparecido muchos otros, por ejemplo está en Phenom de AMD. Obstante, se puede considerar como una variedad de procesador de muchos núcleos. Ahora voy a hablar sobre la historia del microprocesador. Los microprocesadores surgieron como producto de la evolución tecnológica de dos ramas específicas que son la computación y los semiconductores. Ambos tuvieron sus inicios a mediados del siglo XX en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la invención del transistor con el que se reemplazó a los tubos al vacío. A partir de ese entonces se usó el silicio para generar circuitos electrónicos simples, dando pie posteriormente al inicio de la década de 1960 a la creación de los primeros circuitos digitales. Lógica transistor, resistor RTL, lógica transistor diodo DTL, lógica transistor TTL y lógica complementada emisor SL. El siguiente paso hacia los microprocesadores sería la invención de los circuitos integrados SSI y MSI, permitiendo así el inicio de la agregación y miniaturización de componentes. Las primeras calculadoras en emplear esta tecnología requerían, sin embargo, entre 75 y 100 circuitos integrados, lo cual era impráctico, y así el siguiente paso en la reducción de la arquitectura computacional fue el desarrollo de los primeros microprocesadores. El primer procesador fue el Intel 4004, fabricado en 1971, contenía 2300 transistores y con sus apenas 4 bytes de capacidad podía realizar 60.000 operaciones lógicas por segundo, en una frecuencia de reloj de 700 Hz. A partir de entonces, la carrera tecnológica invirtió en el desarrollo de mejores y más potentes microchips de 8 bytes, 16, 32 y 64 bytes, alcanzando en la actualidad frecuencias superiores a los 3 Hz. Ahora voy a hablar sobre la tarjeta madre. ¿Qué es? Pues una tarjeta madre es una placa de circuito impreso con algunos componentes integrados y a la que se conectan los componentes esenciales de una computadora. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental en el diseño de dispositivos informáticos. El término tarjeta madre procede del inglés motherboard, también se conoce como la placa base, mainboard en inglés o placa madre.
¿Cuál es la función de la tarjeta madre? La función de la placa madre de la computadora es actuar como el circuito principal que conecta y comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Se diseñan en función del tipo de unidad central de procesamiento CPU por sus siglas en inglés, en el que se instalarán. Dado que la placa madre funciona como la base de todos los otros componentes de la computadora, se debe considerar de antemano la cantidad de ranuras de PCI y de memoria, de puertos USB y SATA, entre otros, antes de construir una computadora personal. Características de la tarjeta madre. Es también conocida con el nombre de tarjeta madre o placa madre. Contiene un chipset que es el centro de conexión de la computadora. Posee memoria RAM y buses de expansión. Tiene un panel que le permite conectar dispositivos externos. Dentro de la caja podemos encontrar conectores internos y zócalos para la instalación de otros componentes. Contiene un software conocido como el nombre de BIOS y es el responsable de llevar a cabo las funciones básicas. Ahora voy a hablar sobre los tipos de tarjeta madre. En primer lugar está la placa XD, placa que se lanzó en 1983 en la IMB PX XT. Placa AT, placa que es utilizada por IBM AT INC y fue creada en 1984. Su tamaño es de aproximadamente 305 milímetros de ancho por 300 a 330 milímetros de profundidad. Tiene un tamaño muy grande, por lo que no funciona en unidades de disco más avanzadas. Otra desventaja que presenta es que suele inducir errores por medio de su conector con la fuente de alimentación. En la actualidad, este tipo de placas madre no se utilizan para la producción de ninguna computadora. Placa Baby AT, placa creada en 1985 que tiene una funcionalidad muy similar a la placa AT. Mide 216 milímetros de ancho por 244 a 330 milímetros de profundidad, lo que permite que sea más fácil introducirlas en las cajas más pequeñas. De todas maneras, este modelo presenta algunas fallas, como el tener un gran número de cables que no permiten una correcta ventilación. Placa ATX, placa creada en 1995 por Intel. Su tamaño es de 305 milímetros de ancho por 204 milímetros de profundidad. En esta placa, los puertos más utilizados se ubican en forma opuesta al de los slots de aplicación, lo que permitió que numerosas tarjetas puedan ser introducidas en la placa madre, disminuyendo costos y optimizando la ventilación. Placa micro AXT, placa que presenta un tamaño reducido que no supera los 244 milímetros de ancho por los 244 milímetros de profundidad. Al ser tan pequeña, solo presenta espacio para uno o dos slots APG y PCI. Es por esto que suelen agregarse puertos USB o firewire. Esta es la placa más moderna que existe actualmente. Placa Mini ITX, placa que fue desarrollada por VIA Technologies y lanzada en 2001 con una medida de 170 por 170 milímetros. Tiene un tamaño mucho más compacto que las AXT y con un gran número de componentes. Placa BTX, placa que fue lanzada en 2004 pero al tiempo retirada del mercado por su poca aceptación. Buscó mejorar los problemas de refrigeración que presentaban otros tipos de placas. Placa DTX, placa que salió al mercado en 2007 y está destinada a pequeñas PC. Ahora voy a hablar sobre la historia de la tarjeta madre. La historia de las tarjetas madres comienza en 1947 cuando William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen, científicos de los laboratorios Bell, muestran su invento al transistor amplificador de punto contacto, iniciando el desarrollo de la miniaturización de circuitos electrónicos. Edomer, un británico que en 1952 presentó sobre la utilización de un bloque de material sólido que puede ser utilizado para conectar componentes electrónicos sin cables de conexión. En 1961, cuando Fairchild Semiconductor anuncia el primer circuito integrado, con estos inventos se comienza a trabajar en la computadora con una tarjeta. Y eso sería todo de mi parte.